Muy buenas tardes. El motivo de este video es para explicar cómo se determina la prima de grado de riesgo de trabajo. Para ello nos tenemos que dirigir al artículo 72 de la Ley de Seguridad Social, en el cual nos menciona básicamente lo que viene siendo la fórmula para calcular esta prima, el cual dice lo siguiente: para efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular sus primas multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima, y al producto se le sumará el punto 005. El resultado será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización, conforme a la fórmula siguiente. Bueno, aquí aparece la fórmula, que dice que prima es igual a S entre 365 más V multiplicado por I más D, todo esto multiplicado por F entre N más M, donde V vienen siendo los 28 años, que básicamente es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente o una incapacidad permanente total. F viene siendo 2.3, que es el factor de prima. El número de N es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. S es el total de días subsidiados a causa de la incapacidad temporal. Y viene siendo la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100. D es el número de funciones. M es el punto 005, que viene siendo la prima mínima de riesgo. Luego nos menciona también en este artículo que al inscribirse por primera vez en el Instituto del Seguro Social o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán en la clase que les corresponde el reglamento la prima media. Esta prima media la menciona en el artículo 73 que va a ser explicado en un momento más. Y que una vez que esta se haya ubicado la empresa y la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones de esta misma serán conforme a lo que dice este artículo, o sea, a la fórmula que ya habíamos mencionado. También nos menciona que no se tomará en cuenta para la siniestralidad de las empresas lo que vienen siendo los accidentes de los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa, o sea, del centro de labores al domicilio. También nos menciona que los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con sistema de administración y seguridad del trabajo acreditado por esta Secretaría de Trabajo y Previsión Social aplicarán una prima no de 2.3 sino de 2.2. También nos menciona por último en este artículo que las empresas de menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que corresponda conforme al reglamento, de acuerdo al artículo 73 de esta ley, que como les dije, trata sobre la prima media, que será explicada en un momento más. Artículo 73. Este artículo nos dice que cuando se hayan inscrito por primera vez ante el instituto o cuando se haya hecho un cambio de actividad, las empresas deberán de cubrir la prima media de la clase que esté conforme al reglamento. Al lado derecho podemos ver la prima media que va desde la clase 1 hasta la clase 5 con su correspondiente porcentaje. También será aplicable esto cuando ocurra un cambio de actividad por parte de la empresa que sea de origen por una sentencia definitiva o por la disposición de esta ley o de un reglamento. Otro de los artículos que sirven para la determinación del grado de riesgo de trabajo es el artículo 74 de la Ley del Seguro Social, ya que este establece que las empresas van a tener la obligación de revisar de manera anual lo que es su siniestralidad. Esta siniestralidad no es más que la frecuencia con la que suceden los riesgos de trabajo en las empresas, ya que esta puede variar de un año a otro. Entonces, se debe de tomar de acuerdo al reglamento
y pueden suceder tres situaciones. Una es que la prima pues se vaya a mantener, permanezca igual. También puede disminuir o en su caso puede aumentar. Esto se debe determinar todos los años en el mes de febrero. El mismo artículo nos menciona que la prima, pues como ya dije, de la manera en que puede llegar a ser modificada, pero no debe de superar una proporción que sea más del 1% respecto a la del año inmediato anterior. Esto quiere, bueno, por ejemplo, si en el 2019 la prima de riesgo era de 2.5 y en febrero del 2020 se va a determinar la nueva, esta, si no llega a haber ningún accidente o riesgo de trabajo durante ese año 2019, puede disminuir en 1% para el año de 2020, lo cual nos quedaría en 1.5, siempre y cuando se respeten los límites que la ley nos fija, tanto mínimos como máximos, y nos menciona que el mínimo va a ser de 0.5%, mientras que el máximo va a ser de 15%, esto sobre los salarios base de cotización. A continuación, vamos a ver un caso práctico para el cálculo de prima de riesgos. Aquí vamos a respaldar lo que nuestros compañeros dijeron en estos artículos. Bueno, el caso práctico empieza así. Durante el año terminado, 6 de sus trabajadores presentaron algún riesgo de trabajo, como accidentes dentro del área laboral, enfermedades producidas por el fósforo que se utiliza, así como accidentes también durante el traslado para el trabajo. Uno de ellos sufrió, en especial, un problema respiratorio por inhalar el fósforo. El diagnóstico que le dio el doctor fue de fibrosis neumocroniótica y basado en la tabla de incapacidades que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria, que nosotros ya hemos visto en clases, publicada esta por la Ley Federal del Trabajo, el médico determinó que su incapacidad afecta hasta un 22% de sus habilidades para realizar su trabajo, por lo cual podemos expresar este supuesto de la siguiente manera. Aquí tenemos una tabla de trabajadores, subsidios por los días de incapacidad. Aquí tenemos el caso de 6 trabajadores, que es Carlos Rodríguez, Katia Cobo, Salvador Esquivel, Cristian Aguirre, Oscar Cabañas y Patricia Coelho. Aquí tuvieron tipo de incapacidad desde enfermedad de trabajo hasta accidentes de trabajo. Esto es muy importante recalcar porque no es lo mismo. También tuvieron un inicio y término de la incapacidad que se les otorgó. Y pues aquí tenemos a un lado pues ya los días en total de incapacidades. Sin embargo, en un caso especial, Salvador Esquivel sufrió un accidente que le causó una incapacidad que fue calificada de la siguiente manera. Este es el caso que ya comenté, que el doctor le determinó un porcentaje de 22% de incapacidad para poder laborar sus actividades. Entonces, el nombre es Salvador Esquivel, el dictamen es parcial y el diagnóstico de evaluación de capacidad es fibrosis neumocroniótica, que ya lo habíamos comentado. Según la tabla que ya comenté de la Gaceta Parlamentaria, la fracción en la cual indica esta enfermedad que se encuentra dentro de las enfermedades o riesgos de trabajo está en la parte 370. Y a continuación mi compañera va a explicar la fórmula para determinar este porcentaje. Bueno, la Oriental cuenta como plantilla de 13 trabajadores que en un conjunto han laborado durante 2018 un total de 3.483 días, de los cuales 247 días han estado justificados como incapacidad por riesgo. 34 días son de ausentismos y no se presentaron incapacidad ni por maternidad ni por ninguna enfermedad. Esto es muy importante ya que estos días sus trabajadores no estuvieron expuestos al riesgo de trabajo. En la siguiente tabla se reflejan los siguientes datos. Se refleja el nombre de los trabajadores, la fecha de que entraron, la fecha de término, el total de días laborados, la incapacidad por riesgo de trabajo, sus ausentismos y sus días expuestos. Con esa tabla podemos obtener la variable n, que con los días en los que los trabajadores estuvieron expuestos al riesgo de trabajo, que en este caso fueron 3.449 días, y eso solo lo dividimos entre los días del año, por lo que en promedio los empleados estuvieron expuestos por día a 9.4493.
De esta manera, los datos anteriores proporcionados se podrán aplicar en nuestro ejemplo. La Oriental se dedica a la fabricación de fósforos. Es una empresa clase cuarta, fracción 3012, y que en su ejercicio pasado cotizó una prima de 3.18550%. Entonces, la fórmula se aplicaría de la siguiente manera. Se aplicaría haciendo una división que sería de S, que serían sus días justificados entre los días del año. Ese resultado lo sumaríamos, le sumaríamos los 28 años, que es la duración promedio de un individuo laborando sin haber sufrido ningún accidente. Todo ese resultado lo multiplicaremos por la suma de I más D, que I es la suma del porcentaje de incapacidades permanentes y D es el número de muertes. Eso lo multiplicaríamos por la división de F entre N. F es el factor de la prima y N es el número de trabajadores expuestos, más M, que es la prima mínima de riesgo. Ahí sustituimos todos los valores para que te dé una prima obtenida de 166.90831. En nuestro ejemplo obtuvimos un resultado de 179.7975%. Sin embargo, recordemos que la ley establece que la prima solo puede aumentar o disminuir un punto porcentual respecto a la anterior, como muestra en la siguiente tabla. En la siguiente tabla se ve un límite superior que es de 0.18550 y más comparado con la prima anterior, que es de 3.18550%. Un límite inferior que es 0.18550 y con la prima obtenida 166.90831%. Y siguiendo con la prima nueva, que es 0.18550%. Por lo tanto, la prima de riesgo de trabajo que el Oriental deberá presentar para el 2015 es de 4.18550. Dicha prima será aplicada el 1 de marzo y finalizará el último día de febrero del siguiente año. Pues por nuestra parte sería todo. Aquí yo creo que ya terminaría lo que es la determinación de la prima de riesgo, la cual como conclusión podemos concluir que es muy importante tanto para el trabajador como para la empresa. Para el trabajador porque es un derecho, o sea, es parte de su seguridad social. Es muy importante tomar en cuenta este riesgo de acuerdo o sea, por eso se hace este cálculo para ser gratificado, bueno, no gratificado, pero llevar a cabo este proceso pues con las medidas de riesgo correspondiente, porque un riesgo de trabajo de una empresa no es igual que la de otra empresa. En este caso, aquí es una prima de riesgo muy alta, por eso es muy importante determinarla como debe de ser. Y pues para el patrón también es todavía más importante porque es parte de sus obligaciones, es parte de las cuotas o de las responsabilidades que tiene que cubrir ante el IMSS. Si no, pues ya sabemos que puede ser sancionado y todo eso. Así que por ambas partes es muy importante determinarlo. Así que por nuestra parte sería todo y pues espero que le guste nuestra exposición y espero que quede claro todo lo que nosotros explicamos aquí.